Buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast El Estoico Tatuado, el podcast sin pelos en la lengua. Y hoy tengo un capítulo muy emotivo, un capítulo que va dedicado expresamente, con mucho amor y con mucho cariño, al Colegio Joaquim Ruyra de Hospitalet y a todos sus profesores. A dirección, que me trataron maravillosamente. Son personas súper auténticas, súper cercanas, personas que la verdad que integraron o me hicieron ver una forma de ver la enseñanza increíble, ¿no? Y no solo se lo quiero dedicar a todos los profesores, a todos sus alumnos, a dirección y a todos los que abrieron las puertas para que yo estuviera allí con Marta dando una mini conferencia, una exposición y además presentar mi último libro, sino que me trataron genial y me hicieron ver la enseñanza desde otro punto de vista, desde un punto de vista que va muy conectado con valores y principios. Y sobre todo le quiero dedicar este capítulo a una persona muy especial que hizo posible esto, que es mi hermano Sito, mi hermano, compañero, amigo, compañero de viaje, Sito, que es un profesor que la verdad que admiro profundamente porque es un profesor al que además que allí en ese colegio le dejan tomar su parte creativa o su parte más profunda y introducir el estoicismo como una herramienta para los chavales jóvenes, chavales de 11 años, que les ayuda a vivir en la vida, ¿no? a caminar, como en su próximo libro, ¿no? Caminar descalzo, a caminar por la vida con otra forma, ¿no? Y es que fijaros que en el colegio nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Nos enseñan mucho material que tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con sociales, tiene que ver con muchas cosas que nos enseñan, sí, es verdad. Pero en este colegio además han entendido la parte filosófica, que es una herramienta maravillosa para ir por la vida y prepararte para lo que viene, ¿no? Porque nadie nos enseña esta clase de cosas. Nadie nos enseña sobre emociones, sobre actitudes, nadie nos enseña sobre cómo trabajar tu mente, cómo trabajar ese gimnasio mental que sería tu mente. Y no solo eso, sino que en este colegio, además de presentar mi primer libro, mi 11 libro, que al final se va a llamar De padres a hijos. De padres a hijos. Y el subtítulo, que aún está así por determinar, de padres a hijos, el subtítulo va a ser el libro para adolescentes que enseña principios y valores estoicos. De padres a hijos. Y va a ser un libro, pues eso, va a ser un libro que tú como padre vas a poder entregárselo a tu hijo. Va a ser maravilloso. Y tu hijo aprenderá toda esta serie de valores y principios para caminar por la vida y la pretensión es que un día él se lo pueda pasar a su hijo también, ¿no? De padres a hijos. Es un libro que no tiene que ver con lo masculino ni con lo femenino, sino con todo a la vez, ¿no? Con padres y hijos en general. Y es curioso porque este libro no solo habla de estoicismo, que también, como muchos de mis libros, sino que habla de valores y principios que están en todas las religiones. De hecho, este libro tiene muchos pasajes que tienen que ver con la cultura indígena, además la indígena norteamericana, pero también hablamos de la cultura japonesa con la filosofía y la disciplina, pero también hablo de muchas otras cosas que tienen que ver pues eso, con esos valores y principios, porque los valores y principios existen en todas las religiones. De hecho, os voy a leer un pasaje para que entendáis para qué tipo de público es. Así empieza el libro. La filosofía estoica se integra en cualquier religión. El estoicismo no compite con ninguna religión, se integra en todas. Habla un lenguaje anterior a las fronteras, al color de la piel y a los dogmas. Respeta dioses, deidades, profetas, mitos y leyendas.
porque no pretende sustituirlos. No tiene dueño. No responde a un amo. Pertenece al orden natural de las cosas. Su luz llega desde el pensamiento lúcido, desde la reflexión constante sobre los valores y principios que sostienen el universo. Cosas como la virtud, la responsabilidad, la coherencia, la templanza, la justicia y el coraje. Ahí se forjan mentes fuertes. Ahí se entrena la resiliencia necesaria para vivir en un mundo exigente y cambiante. Aprender estoicismo y aplicarlo dentro de cualquier religión fortalece el carácter, afila la conciencia, ordena la mente. Es entrenamiento interior puro. Es el gimnasio de la mente y el futuro pertenece a quienes lo entrenan. Y esa es la parte en la que integra este libro a cualquier religión, porque no pertenece a ninguna religión, sino que se integra en cualquiera de ellas. Y de hecho, cuando estuve en este colegio que me recibieron con los brazos tan abiertos, fue algo tan maravilloso que en la clase donde habían estudiado, bueno, os pongo en antecedentes. Sito, el que os he contado antes, mi hermano, es profesor de ahí, y entonces él integra el estoicismo, no solo el estoicismo, sino todo lo que tiene que ver con los valores, la integridad, etcétera, lo integra en sus clases. Y claro, le llaman el Colegio Milagro, porque tienen varios premios, de hecho, muchos de estos premios espectaculares, porque muchos de estos niños, en principio, pueden parecer los olvidados, porque no son niños que vengan de familias con dinero, con familias con facilidades, sino todo lo contrario, familias como la que he venido yo, familias algo complejas. Y aún así consiguen que lleguen a grandes notas, consiguen que puedan hacerse un hueco en esta vida. Y esa es la magia de lo que aplican todos sus profesores y la filosofía que aplican, ya no la del estoicismo, sino la filosofía que aplican en ese colegio. Y todo esto viene porque cuando Sito empezó a aplicar toda esa filosofía, decidió un día aplicar este libro. Uno de los libros que pertenece a que escribimos tanto Carlos y yo, mi socio, Carlos Oliveira, que no pudo venir al colegio, y yo escribimos en conjunto, que es Diario de Estoicos. Y este es un diario que tiene 365 reflexiones para una mente fuerte, un espíritu libre y un corazón lleno de amor. Cada pasaje del libro pues explica, ya no solo desde la filosofía estoica, que también, sino que explica pues muchas partes en las que una persona puede crecer, independientemente de la religión, independientemente de si tiene turbante, si tiene un velo, si puede comer una serie de cosas o no, si tiene un idioma, si tiene un dios o si tiene cualquier cosa, porque no entiende de fronteras. El estoicismo no entiende de fronteras. Entiende, como os he dicho antes, de principios aplicados a la vida diaria, ¿no? Es el gimnasio mental, por así deciros. Y entonces allí, en este libro, se leen diferentes pasajes de diferentes frases que al final lo llevamos, por así deciros, lo llevamos al estoicismo, ¿no? Por ejemplo, hoy creo que es 14 de mayo y, por ejemplo, dice así, ¿no? La parte par la escribí yo, la parte impar, las hojas impares, las escribió Carlos. Por ejemplo, en el día de hoy, 14 de mayo, sincronía. Y dice así, en el universo no existe la casualidad. Y entonces ya explica, ¿no? Nada pasa porque sí, aunque a veces la vida parece una locura, cada cosa tiene un propósito, incluso si no lo entiendes en el momento. El universo no desperdicia movimientos. Lo que llega, lo que se va, lo que duele y lo que cura. Todo está conectado. Tu tarea no es controlar el flujo, sino aprender a leerlo, a confiar en que cada pieza encaja, aunque ahora no lo veas. Marco Aurelio lo dijo con claridad, todo lo que sucede como debe. Observa con cuidado y verás que es así.
No se trata de resignación, sino de aceptar que hay un orden más grande. Lo que llamas azar muchas veces es el empujón que necesitabas para despertar, para cambiar, para avanzar. Recuerdo un momento en el que perdí algo que para mí era muy importante y en ese instante todo parecía injusto, como si el mundo estuviera en mi contra. Pero con el tiempo entendí que esa pérdida me llevó a algo más grande, a nuevas personas, a nuevas metas y sobre todo a una versión de mí que nunca habría conocido si no me hubieran sacado de mi zona de confort. Reflexiona, ¿qué situaciones estás desafiando hoy? ¿Qué podrías descubrir si decides confiar en que el universo no se equivoca? Esto es, por ejemplo, uno de los días y los chavales, los jóvenes valientes, leen un pasaje de estos y entonces tienen algo que le llaman una tertulia literaria. O sea, wow, una tertulia literaria con chavales jóvenes valientes de 11 años. Adolescentes que van a pasar al instituto y ya están teniendo estas páginas de lectura donde pueden, entre ellos, bueno, y además os voy a contar, ¿no? Os voy a contar porque yo estuve entre ellos tuve la oportunidad de acceder a ese club exclusivo de jóvenes valientes que se forman en círculo y entonces se toca una campanilla y todo el mundo se pone en silencio y guarda un orden perfecto de silencio y comprensión y escucha los unos a los otros. Imaginaros a 25 niños así, de diferentes culturas de todo el mundo, respetándose entre ellos como religión, sino mirándose como hermanos, mirándose como personas, mirándose como corazones y como energía que son, y aprender los unos de los otros a leer estas páginas. Tuve la oportunidad de estar en este círculo y filosofar con ellos de diferentes partes de una página de estas, ¿no? Del libro. Y me pareció tan maravilloso porque tenían una profundidad tal que Marta y yo nos quedamos boquiabiertos. O sea, todavía estamos en éxtasis pensativo de cómo puede ser que chavales de 11 años tengan esta profundidad. Hablábamos por ejemplo, en uno de los pasajes hablábamos de la sombra y ellos sabían lo que era la sombra, que eso pueden ser las dificultades. Hablaron de sus dificultades, hablaron de la luz. ¿Y qué es la luz para vosotros? ¿Dónde está la luz? Y levantaban la mano y decían, la luz está dentro de nosotros. O, por ejemplo, había uno que decía, le preguntábamos, ¿y quién puede cambiar esa luz? Pues nosotros somos los responsables de cómo podemos caminar en esa luz. O sea, me pareció algo tan profundo, tan profundo que no hay ni chavales de 20 años, ni hombres de 20 años que tengan esa profundidad. O sea, es normal que salgan esas notas en el colegio, es normal que tengan estas grandes oportunidades al tener esta clase de profesores y esta clase de tertulias. Porque al final la vida, cuando salgan del colegio, sí les van a servir las mates, sí les van a servir las sociales, sí les van a servir muchas cosas de estas. Pero además, si incluimos todo esto que estamos diciendo, pues van a saber caminar como deben caminar. Porque al final los padres pues hacen lo que pueden con lo que tienen y no siempre tienen el tiempo como para poder transmitirles esto. Y esto me lleva a la reflexión de cuando estuve en la selva, una de las visiones que tuve fue la de meter profundidad en el libro que estoy escribiendo, ¿no? Este que os he dicho antes, de padres a hijos. Y eso es lo que he hecho, meter profundidad para que les llegue. Profundidad me refiero a escribirlo con ¿cómo os diría? A escribirlo desde un legado, algo mayor que yo. Algo que no tenga que ver con el dinero, ni con la fama, ni con el éxito, ni con las ventas, sino que tenga que ver con la semilla que puedo dejar, en cada uno de ellos. Tiene que ver con esto, ¿no? Porque si dejo una semilla en cada uno de ellos volverán a dejar esa semilla y al final eso es lo que cuenta, ¿no? Y también estudiaron este libro, que es Diario de un Estoico Tatuado, que fue mi primer libro. Este libro lo presenté en una cárcel, en una de mis charlas, en una cárcel. Y bueno, es un libro que trata de mi historia a través de las sombras, de cómo con esa edad crecí sobreviviendo a las adversidades, a la sombra, ¿no?, de la vida, y cómo a través del error y del pensamiento estoico
pude aprender a salir y a llegar a ser una persona diferente, ¿no? A llegar a cambiar la persona, a cambiar mi actitud, a cambiar mi pensamiento, a hacerme responsable de todos mis errores y poder aprender de ellos, ¿no? Entonces, este libro también lo estudiaron ellos y cuando estudiaron diferentes pasajes, porque este libro ya es un libro que es a partir de 16, 18 años, ¿no? El que estoy escribiendo, el de padres a hijos, es un libro que bueno, me inspiré para escribirlo al hijo que todavía no tengo. O sea, pensé, bueno, si yo tuviera un hijo y tuviera con la experiencia que tengo ahora y con lo que he aprendido ahora, ¿qué le dirías a tu hijo de 11 años, ¿no? A partir de 11 años, 10 años, ¿qué le dirías a tu hijo? Entonces ha sido un cultivo de reflexión de cómo le hablaría, qué le hablaría. Entonces el libro enseña muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas de las que enseña el libro lo tengo aquí para que veáis un poquito hacia dónde se dirige, ¿no? Que por cierto, el libro está por salir en breve. Si estás escuchando este podcast más tarde, pues búscalo, que estará en albertobosquet.com. Tengo todos los libros, o puedes buscarlo en Amazon por Alberto Bosquet. Vas a encontrar todos los libros. Y, a ver, déjame ver un momento. Sí. Por ejemplo, en el capítulo 1 explico qué es el carácter y qué es la templanza, ¿no? Explico cómo el carácter no tiene que ver con la mala hostia o ser agresivo o chillar, sino el carácter tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con quién eres tú por dentro, tiene que ver con la persona que pone límites, con la persona que se forja, con la persona que crece en la adversidad y va formando una forma de ser, un carné de identidad que tiene que ver con tu interior, no con tu exterior. Al final, lo que pretendo llevar a este libro y además lo escribo en un tono bajado a tierra para ellos, ¿no? Y llega un momento que lo escribo como si le hablara directamente a mi hijo, ¿no? Como si le dijera a mi hijo, mira, hijo mío, esto. Pero también le hablo a todos los hijos del mundo y a los hijos de mis hermanos, que es la humanidad. Entonces está escrito en una lectura comprensiva para que cualquier niño pudiera leerlo y pudiera tener una enseñanza entendiendo que yo pudiera ser su tío o pudiera ser una persona a la que pudiera admirar como mentor y una persona que le enseñara esta clase de valores, ¿no? Porque también lo hablamos ahí ellos también me hicieron una entrevista y también me preguntaron, ¿no? sobre ciertas cosas y estuvimos hablando de las redes sociales. Yo les hablaba de las redes sociales que son como un arma, ¿no? Son como un cuchillo. Te pueden matar, puede estar afilado por una hoja que te mata o te puede ayudar a sobrevivir y ayudarte a defenderte, ¿verdad? O a protegerte o a cortar carne para comer. Entonces las redes sociales es el problema el que tenemos, que antiguamente nuestros hijos o nosotros lo que hacíamos es que admirábamos a nuestro padre, admirábamos incluso a nuestro abuelo o a nuestro superhéroe, ¿no? Y entonces crecíamos admirando esos valores y esos principios de ellos. Pero actualmente las redes sociales, si no las sabemos utilizar bien, podemos estar admirando a una persona que no nos va a traer ningún valor, simplemente admirándola por los seguidores que tiene. Y esto no tiene nada que ver con ser una persona de valor, porque puedes tener 1 millón de seguidores y carecer de principios y valores, en la mayoría de los casos, de hecho. Entonces, lo que pretendo es eso, que en este mundo tan cambiante que ahora los niños se fijan en sus mentores, como pueden ser personas en Instagram, TikTok, etcétera, que los juzguen no por los seguidores, sino que los juzguen por la persona quien son, que los admiren y que los respeten por quien son, no por lo que tienen. Y de hecho, este libro trata de esto, ¿no? Trata de que el mayor éxito que puede conseguir una persona, o un niño, o un joven valiente como el que lea este libro es que te admiren y que te respeten. Pero que te admiren y que te respeten quiere decir porque eres una buena persona, porque eres una persona que escucha, eres una persona que protege, que cuida a los demás. Eres una persona que aprecia a las personas, que respeta su religión, que no abusa, que no hace bullying, que come bien, que sabe entrenar, que cuida su cuerpo.
Todas esas cosas hacen que te respeten y que te admiren por la persona que eres por dentro. Eso trata el libro al final, ¿no? Y entonces, para que te respeten y que te admiren, necesitas tener carácter para poner límites, crecer en un ambiente en el que cuando te llegue una adversidad sepas afrontar la adversidad con el entrenamiento mental que te da el estoicismo, que tengas templanza, que tenga la templanza de, oye, no amargarte o no sufrir ante algo que no puedes controlar, que sepas estar con templanza es estar firme, ¿no? Y enseño que esto te lo da la meditación, porque la meditación es igual que el estoicismo, no entiende de religiones. La meditación al final es entrar en tu templo interior, en tu refugio, en mirar hacia adentro, en la respiración, en estar presente, ¿no? En tener esa calma. Eso lo hablaríamos en el capítulo 1, carácter, templanza y meditación. En el capítulo 2 hablo de qué son los estoicos y qué es la filosofía estoica. Hablo de cosas como la disciplina, las artes marciales que te dan la disciplina. Hablo de las artes marciales como un componente de entrenar la lucha no violenta, la lucha en la que te hace encontrar una disciplina, un respeto hacia los demás, el que te hace encontrar unos valores, una rectitud. Hablo de trabajar en el deporte individual, para que aprendas a trabajar el deporte individual, y también en los deportes de equipo, para que sepas a trabajar los deportes de equipo. ¿Y qué tipo de deportes podrías hacer de equipo que no tengan que ver con la violencia, con el insulto, con la falta de respeto? Hablo del bullying y cómo superar ese bullying y cómo afrontarte ese bullying, ¿no? Hablo del entrenamiento del cuerpo, cómo tienes que empezar a entrenar tu cuerpo, porque es importante el avatar que nos acompaña. Hablo de cómo tienes que aprender a comer y alimentarte bien, refiriéndome a no beber agua con azúcar negra, como puede ser la Coca-Cola, no comer comida basura, intentar comer comida buena, porque es tu cuerpo la que lo va a asociar. Hablo de intentar comer comida real, ¿no? En el cuarto capítulo hablo de las drogas, porque creo que es importante y antes o después va a llegar. Si una persona se quiere preparar para una maratón y correr una maratón, no se puede preparar el mismo día de la maratón, se tiene que preparar meses, incluso años antes. Aquí lo mismo, con 11 años te tienes que preparar para el maratón, porque antes o después a tu barrio, a tu vida va a llegar ese nombre que son las drogas. Entonces hablo desde las drogas para que te prepares cuando lleguen las drogas. Y aquí cuento, todo el libro trata de cuentitos, pequeños cuentitos, que hablan sobre esto, ¿no? Y de hecho te voy a contar este cuentito que habla de esto para que me entiendas, que es algo así como el cuento de la rana y el escorpión, ¿no? Y lo cuento así de esta forma para que lo entiendan los niños, ¿no? Cuenta que hay un escorpión que quiere pasar el río, lo cuento mejor en el libro, pero para que me entendáis. Hay un escorpión que quiere pasar el río y no puede porque sabe que se va a ahogar. Y de repente aparece una rana y le dice: oye, ranita, ¿me puedes ayudar a pasar el río? Y la rana le dice: no, porque tú eres un escorpión, me va a picar. Y el escorpión le dice: pero ¿cómo te voy a picar? Si estamos cruzando el río y te pico, te vas a hundir y yo me voy a morir. No tiene sentido. Entonces la rana dice: bueno, pues vale, es verdad, ahora que lo dices. Móntate en mi espalda y vamos a cruzar el río. Conforme están cruzando el río, la rana siente un aguijón. Entonces cuando se gira le dice: escorpión, ¿pero qué haces? Me has picado. Dice: me habías prometido que no lo ibas a hacer. Ahora nos vamos a morir los dos. Y el escorpión le dice: bueno, lo siento mucho, es mi naturaleza. Y mueren los dos. Y con esto intento explicar que la naturaleza de las drogas es igual. Que la naturaleza de las drogas es llevarte a hundirte en el río. Por mucho que te prometan, por mucho que te digan que puede ser una noche inolvidable, o por mucho que te digan cosas, su naturaleza es hundirte en el río, ¿no? Y esto es más o menos los cuentitos que cuento para que lo entiendan los chavales, ¿no? Los jóvenes. En el capítulo 5 hablo del valor y el respeto. El valor y el respeto. Hablo del amor también. Hablo del amor propio. Hablo de qué es respetar, qué es el valor del respeto, cómo se respetan las personas y cómo respetamos a todo el mundo, ¿no? Y cómo se debe respetar al mismo también. De la forma de hablar que tienen, ¿no? La forma de caminar, la forma de pensar.
En el capítulo 6 hablo de las energías yin y yang, de las energías masculina y femenina, de cómo todos los hombres y mujeres tenemos una energía masculina y femenina y todos no somos unos mejor que otros, y cómo debemos respetar esas energías y cómo debemos actuar en esas energías. Capítulo 7 hablo sobre la honestidad. Cuando recuperes, y hablo sobre la honestidad y hablo de cuando recuperé mi honor. Hablo del dinero, el caballero don dinero, hablo del objeto brillante. En el capítulo 8 hablo de la palabra, el poder de la palabra, y hay un cuentito muy bonito que se llama Piedra, pluma y flecha. Que tu palabra sea como una piedra, que pese, que sea real, que cuando digas algo lo hagas, que cuando tengas que estudiar, estudies. Cuando digas que vas a hacer algo, pese tu palabra. Pero que no sea como una pluma que se la lleve el viento, ¿verdad? Que sea tan suave que digas, voy a hacer esto, y de repente no lo haces porque tienes vagueza o sientes que llueve y no te apetece hacerlo. Que no sea como una pluma y que sea como una flecha. Que cuando lances tu palabra, a donde la digas, como una flecha. Cuando la lanzas, la flecha no vuelve, ¿verdad? Entonces, cuando tu palabra la digas, que sea como una flecha. La dirijas hacia donde tengas que hacerla. Pero cuidado. También es una flecha para que cuando la lanzas, como una palabra maldicha, pueda llegar al corazón de las personas y herirlas. Así que cuidado con las palabras feas que dices. Y también hay otro cuentito muy bonito ahí, que es el del árbol herido. Y luego también hay un final que se llama La luz que habita en ti. La luz que habita en ti. Pero esto ya es una sorpresa. Y este libro pretende eso, ¿no? Este libro pretende que un joven valiente lea este libro y aprenda todas estas cosas, porque como te he dicho antes, estas cosas no entienden de tiempo, no entienden de fronteras, no entienden de colores de piel, no entienden de religiones, sino que entienden de valores y principios. Y con esto quiero pasar ya al próximo, a lo que vais a ver ahora, que es la entrevista que me hicieron los jóvenes valientes del Club de Estoicos en el colegio, que nos hicieron a mí y a Marta una entrevista, y es una entrevista muy especial. Es una entrevista que nace desde una mirada muy limpia, que son la de los jóvenes valientes, y que la verdad que me hizo mucha ilusión. Así que vais a ver aquí esta entrevista, espero que os guste a todos, dedicada, como os he dicho, a todos, y deciros que todo este libro, también que se me olvidaba, que todo este libro gira en torno a un cuento, que es el cuento del Nahual, la leyenda del Nahual. Esta leyenda de Nahual la han leído en este colegio, y entonces cuando yo estuve allí me hicieron diferentes preguntas sobre la leyenda del Nahual. ¿Qué es la leyenda del Nahual? La leyenda del Nahual es un cuento que yo me he inventado sobre mi propia historia, basada en los indios norteamericanos, que lo que representa es que un niño pueda pensar que es una oveja negra porque es diferente en religión, porque es diferente porque sus padres están separados, porque es diferente porque sus padres no tienen los medios suficientes, porque es diferente porque es más alto, más bajo, más gordo, más guapo, porque es diferente porque es más enanito, o tiene gafas, o tiene una deficiencia en su cuerpo, porque es diferente porque vive en un barrio humilde, porque es diferente de tantas formas que pueda pensar que es una oveja negra. Y al pensar en una oveja negra les explico lo que es, en el cuento les explico el concepto de oveja negra, que es sentirse diferente, ¿verdad? En un rebaño la oveja negra es la diferente, la rara, la separada, ¿no? El concepto también está en el cisne negro, que habla Nassim Taleb en su libro, que el cisne negro es raro porque los cisnes son blancos, pues igual que las ovejas, son todas blancas, como una negra. Es el separado, ¿no? El no escuchado, el que se siente solo, ¿no? Entonces, este cuentito, la leyenda del Nahual, representa a un niño indio que se siente oveja negra por una serie de circunstancias que cuento en el cuento, y cómo sentirse oveja negra está bien, pero no te quedes ahí. No es la excusa para que tú te quedes ahí, para que digas, bueno, como soy una oveja negra no voy a tener éxito, como voy a ser una oveja negra nunca voy a llegar a ser suficiente, como soy una oveja negra nunca voy a llegar a ser
el más grande en este deporte que me gustaría, o voy a ser astronauta, o voy a ser médico, o voy a ser... No, como soy una oveja negra, como tengo este color de piel, yo nunca voy a poder ser X. Como mi familia vive en un barrio humilde, no es una excusa, porque yo he sido una oveja negra. O sea, yo he sido esa oveja negra que decidió no hacer caso a la sociedad pensando que iba a ser una oveja negra toda la vida. Y entonces en el cuento el nahual aprende a pasar de oveja negra, escucha su instinto y aprende a pasar de oveja negra a lobo negro, que es muy diferente, ¿verdad? Ser una oveja negra a un lobo negro. Un lobo negro es aquel que decide su propio destino. Un lobo negro es aquel que decide en quién se quiere convertir, ¿no? El lobo negro es el que cuida de su manada y el que caza con todos los lobos, el que aúlla cuando tiene que aullar, el que pone límites cuando tiene que poner límites, el que sabe decir no a las drogas y al alcohol, el que sabe decir sí al entrenamiento de su cuerpo, sí a la comida saludable, sí a respetar a los demás, sí a ayudar siempre que pueda en casa. Ese es el lobo negro. Y de eso trata el cuento. Y cuando termina el cuento, todo el libro se desarrolla en cómo convertirte en un lobo negro, con ejercicios, con reflexiones, con pensamiento, ¿no? Así que, sin más, os paso a esta maravillosa y única entrevista que me hicieron y se la dedico no solo a todos los que he dicho, sino se lo dedico a todos los que escribieron, los que me hicieron esta entrevista. Pero antes, ya lo último, una cartita que me hicieron allí y que quiero leeros y pasamos a ver la entrevista. Hola Alberto, ¿cómo estás? Deseamos que estés genial. Te escribimos esta carta con muchísima ilusión. Además, estamos encantados de conocerte. La primera vez que escuchamos hablar de ti, nos impactó tu historia de superación. Sin duda eres la reencarnación del estoico Sócrates o Epicteto, por lo valiente y buena persona que eres. Lamentamos todas las oscuras tormentas que has vivido, pero admiramos tu esfuerzo y tu dedicación. El amor que no te dieron tus padres te lo damos nosotros. Bueno, ahí casi me pongo a llorar. Hoy con un fuerte abrazo, lleno de amistad y empatía. Trago saliva. Podrías haber caído más, pero no lo hiciste. Seguiste hacia adelante con la esperanza de poder empezar un nuevo camino. Cada día has amanecido en nuestras mañanas con tus palabras, con el libro. Son medicina para nuestra alma y curas todos los males. Wow. Uf. Prometemos ser buenas personas estoicas y valientes, tanto como lo eres tú. Y os paso con la entrevista. Hoy me dirijo hacia un lugar muy especial. Un colegio donde se forman a jóvenes valientes. Voy a presentar mi 11º libro. Y en él, como no, hablo de estoicismo. El libro se llama De padres a hijos. El libro de estoicismo que enseña principios y valores. Y aquí vais a ver la entrevista que me hacen. Espero que os guste. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast El Estoico Tatuado, el podcast sin pelos en la lengua. Y estamos en un colegio muy especial. El colegio, le llaman el Colegio Milagro, porque aquí salen niños espectaculares de todo el mundo.
Y estamos aquí Marta y yo para hablar con ellos, nos van a hacer una entrevista y además hemos estado hablando con ellos y son espectaculares, son estoicos del 1 al 10 como un 10,5, imaginaros. Así que están aquí rodeándonos y vamos a ver qué preguntas tienen para nosotros. ¿Cuánto tiempo? Toma, ponte el micro. ¿Cómo? Sí, habla. ¿Cuánto tiempo has estado en prisión, Alberto? Pues he estado en prisión 1 año entero, que no es poco, y la verdad que no fue nada agradable. Así que, bueno, 1 año ha sido el tiempo que estuve. Vale. Muy bien, ahí no hay ni que apretar ni nada, solo aguantarlo. ¿Cuándo escribiste tu primer libro? Pues lo escribí hace, creo que tengo ahora 48 años, voy a cumplir casi, y lo escribí como hace 2 o 3 años, o sea que no hace mucho. Si lo llego a escribir antes a vuestra edad, habría escrito un montón más. ¿Y nos puedes explicar cuál fue tu inspiración para hacerlo? Pues mi inspiración fue dar un mensaje al mundo, y como puede ser un mensaje, puede ser a jóvenes valientes, como sois vosotros, en el que yo un día estuve en una situación mala y pude salir simplemente porque tomé responsabilidad sobre mí, sobre mi futuro, puse el esfuerzo y eso me hizo conseguir llegar a donde estoy hoy. Gracias. Marta, ¿cómo comenzaste el mundo del espiritismo? Es la espiritualidad. Y empecé... Mirad, yo creo que cuando era como vosotros yo ya era un poco espiritual, pero todavía no lo sabía. Y realmente pues fue a los 20, 21 años cuando empecé a tener preguntas. Y, por ejemplo, pues empecé a hacerme las preguntas de... No sé, un día escuché la palabra chakras y dije, ¿chakras? ¿Eso qué es? ¿No? Y empecé a indagar y a buscar sobre chakras, sobre el cuerpo energético. Y luego, pues en el primer año de universidad, coincidí con un profesor que me habló de la meditación y del yoga. Y algo dentro de mí fue como que explotó. Y empecé a leer libros. Mis primeros libros de espiritualidad pues fueron como Lobsang Rampa, leía a Osho y leí pues Siddhartha de Gautama, ¿no? De Hermann Hesse, que también me impresionó mucho. Y digamos que fue a partir de los 20, 21 años donde empecé a tener un crecimiento espiritual y a interesarme por temas de la energía, de la mente, de las emociones. Y ahí empezó un camino hasta hoy, que tengo 40. ¿Y cómo te sentiste? En aquel momento no fue fácil, porque sobre los 22, 23 años, pues pasé un momento difícil en mi vida donde tenía mucha confusión mental, confusión emocional, tenía muchos, pues podía ver los altibajos emocionales y cómo me afectaban y no tenía pues como las herramientas para poder gestionarlo. Pero al mismo tiempo me sentía fascinada porque descubrí un mundo que me encantaba y que me llamaba mucho la atención. Y descubrí algo así, pues como que somos arcoíris de colores y todos somos muy especiales, cada uno a su manera. Gracias. Gracias a ti. Alberto, ¿cómo te sientes después de todas las tempestades que has pasado? Agradecido. Estoy agradecido porque, como os he dicho antes, cada vez que pasas por una tempestad, vamos a llamarle tempestad, desafío, no le vamos a llamar un problema, porque los problemas hay que cambiarles el nombre, son desafíos. Cada desafío que he tenido en mi vida ha sido como una cicatriz, me ha hecho más fuerte y cada vez más fuerte y más fuerte. El caso es que cuando estamos en esos desafíos, que pueden ser cualquier cosa que penséis, esto está mal o estoy sufriendo, estoy pasándolo mal, si les sabéis dar la vuelta, ahí es en el momento en el que vais a crecer. Así que en el momento que estaba pasando esos desafíos o esas tormentas, no lo veía.
hasta que me di cuenta que cada tormenta tiene su enseñanza. Así que me siento agradecido. Alberto, ¿cuál de todos tus tatuajes representa más tu experiencia vital? ¿Y por qué? Varios. Uno de ellos es este de aquí, que os he contado antes, 7 veces me caigo, 8 me levanto, que es de la ley de Aruma, que hablan que era un monje que se fue a meditar a una cueva y estuvo en una cueva meditando y tomó la firme determinación, acordaos de esta palabra, la firme determinación de que iba a hacer algo. Cuando digo firme determinación es quiero hacer algo y hasta que no lo termine no voy a parar. Y él decidió que iba a tener la firme determinación de meditar. Y entonces cuando se metió en la cueva, se puso con los pies en forma de loto, como habéis visto a veces a Marta meditando, o como estáis viendo aquí en este libro. Y en esa posición se quedó 3 días y 3 noches, sin moverse, no movió ni un pelo. Y cuando vino alguien a buscarlo, se le habían dormido las piernas y los brazos. Y en ese momento tuvieron que cortarle las piernas y los brazos, se quedó sin piernas y brazos. Y entonces la ley cuenta la metáfora que hacen un muñequito redondo y ese muñequito representa que cuando le das un golpe a ese redondo, ¿qué pasa? Gira. Y si gira, ¿qué quiere decir? Que se levanta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso representa este tatuaje. 7 veces me caigo, 8 me levanto. Siempre que vaya a tener un problema en la vida, tengo que tener la decisión de volver a levantarme. Ese es uno de los tatuajes. Y el otro yo diría que es este de aquí, que es un ojo que tengo en la garganta, que representa el tercer ojo. Y hay una frase que pone 100% actitud. 100% actitud, el ojo ¿qué quiere decir? Es el ojo que todo lo ve. Es el ojo que siempre me va a decir cuando voy a hacer algo malo o cuando voy a hacer algo bueno. Y siempre me dice cuando me miro en el espejo que tengo que hacer siempre ¿qué? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. Lo bueno. Entonces ese ojo me recuerda siempre que siempre tengo que tener una frase en mi cabeza. Siempre. Si algo me gustaría transmitiros hoy es esa frase. Y es que vayáis donde vayáis, tener esta frase en mente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Cuando veáis a un niño, una niña, ¿en qué te puedo ayudar? A vuestros padres, ¿en qué te puedo ayudar? A vuestro profesor, ¿en qué te puedo ayudar? Tener la intención de ¿en qué te puedo ayudar? Porque siempre vais a poder ayudar. Esos 2 tatuajes. Gracias. Bien, Alberto. ¿Cuál es tu mayor miedo como persona que quieras compartir? Bueno, no sé si sabréis que todos los miedos nacen de un miedo. ¿Lo sabíais eso? Sí. Ajá. ¿Y cuál es? Morir. Ajá. Es el miedo a morir. Porque siempre tenemos ese miedo a morir. Por ejemplo, es que si mis padres se separan, tengo miedo. Pero realmente, si miras en lo profundo, tienes miedo a que se separen, a que te dejen solo, que te quedes debajo de un puente, no puedas comer y te mueras. Vale, voy a tener otro miedo. Tengo miedo a suspender. Realmente tienes miedo a que te suspendan, que nadie te quiera, que te echen y que al final te quedes debajo de un puente y de nuevo te mueras. Entonces, cuando entiendes que el mayor miedo es el miedo a la muerte y que eso no lo puedes controlar, empiezas a quitarte todos esos miedos. Para mí, yo diría que el mayor miedo que debería tener todo el mundo y el que tengo yo es a irme de este mundo sin haber hecho aquello lo que quería. Si hay algo que me gustaría hacer en la vida, por ejemplo, me gustaría subir una montaña. Si me voy de este mundo, si subir una montaña, eso me da miedo. A cumplir mis sueños sería el mayor miedo. Entonces, cuando yo tengo un sueño o tengo una visión, lo único que busco es cumplirlo. Ese es mi desafío. Y no irme de este mundo sin cumplirlo, sea el que sea. Gracias, Alberto. Gracias a ti. ¿Cómo te sientes después de pasar de lo malo a lo bueno? O sea, en el paso de estar en la cárcel a ser un estoico. Me siento muy bien. Me siento muy bien porque cuando tuve vuestra edad no fue fácil, no fue nada fácil, la vida no me puso nada fácil. Y entonces no veía que iba, yo nunca pensé que iba a llegar aquí, jamás. Yo pensé que iba a quedarme bajo de un puente, como se contó hace un momento. Pero
Bueno, la vida te va mostrando diferentes cosas, tú vas tomando diferentes decisiones, porque las decisiones son muy importantes. Mucha gente piensa que las decisiones son 2 o 3 grandes en la vida, y en realidad no son esas las importantes, son las pequeñas decisiones. Quiero, por ejemplo, ¿qué sería una pequeña decisión para vosotros? Por ejemplo, no enfadarme con mis padres, ayudar en casa, ir al colegio con buena actitud. Esas son pequeñas decisiones. ¿Qué pequeñas decisiones que hacen? ¿Qué hace un libro? Un libro, si lo veis, es completo porque tiene pequeñas hojas. Todas juntas hacen un libro completo. Pues las pequeñas decisiones hacen vuestro libro completo también. Entonces, cuando empecéis a tomar pequeñas decisiones, son las importantes. Las grandes decisiones como qué voy a hacer en la vida, con quién me voy a casar, bueno, están ahí, pero las pequeñas, las de cada día. Y ahora os hago yo una pregunta. ¿Cómo se come un elefante? ¿Cómo se come un elefante? Poco a poco, con pequeñas decisiones. Poquito a poquito, en finas lonchas. No te puedes comer un elefante en un día. Pues no puedes llegar a tus sueños en un día. Tienes que tener pequeñas decisiones, todos los días, un poquito. Ganar tu mente, ganar a la persona que es un vago, ganar a la persona que no quiere estudiar, ganar a la persona que no quiere hacer deporte. Esas son pequeñas decisiones. Vale. Para ti, Marta, ¿a cuántos años escribiste tu libro? Pues lo escribí el primero hace 2 años solamente. Y Alberto, ¿qué es lo que te llevó a ser el líder de la banda mafiosa y acabar en la cárcel? Esta pregunta tiene tomate. Buena pregunta. Pues me llevó a tomar juicio con mis padres. Yo tenía el juicio de mis padres de que mis preferencias, lo que a mí me hubiera gustado es que mis padres estuvieran juntos, que mis padres me regalaran un caballo, que mis padres tuvieran una isla y que mis padres, me dieran todo el amor del mundo todas las noches. Pero eso no fue así, ¿verdad? Que me gustaría que todos los años me regalaran algo muy grande en Navidades, pero nunca pasó. Entonces yo estaba cabreado con ellos, estaba cabreado con la vida. Y como estaba cabreado y enfadado con la vida, me peleaba con todo el mundo. Y como estaba peleado con todo el mundo, me metía en líos. Y como me metía en líos, poco a poco, si comes cebollas, ¿qué cagarás? Cebollas, ¿verdad? Y si te metes en líos, ¿qué? Te vas a meter en un lío. Entonces, O sea, más líos, se va más haciendo líos. más grande. Si te peleas constantemente, si faltas el respeto a la gente constantemente, si constantemente te metes en líos, al final acabas ¿dónde? En la cárcel. Y tendrás Porque se hizo más grande. Eso es. Entonces yo hice esa bola de nieve poco a poco, porque no supe tomar buenas decisiones, porque señalaba con mi dedo acusador a la culpa era de mis padres. Y si os fijáis, esto seguro que lo sabéis. Cuando 3 dedos te señalan. Eso es. Entonces, yo señalando, lo único que hacía era hacerme daño a mí, hasta que comprendí que mis padres no tenían ninguna culpa, que ellos se hicieron lo mejor posible con lo que tuvieron, porque ellos también algún día fueron niños. Comprendí también que mi madre me había dado el amor que pudo con lo que pudo, que mi padre también lo hizo igual, no como yo quería, porque yo quería un caballo y quería una isla, ¿verdad? Pero ellos me dieron la vida. Entonces, cuando entendí que ellos me dieron la vida, yo ya no les tuve que pedir nada. Lo único que me arrepentí es de no haberle dado un abrazo a mi madre. Murió antes de que se lo pudiera dar. Así que si vosotros tenéis la oportunidad de dárselo, esta noche dárselo. Porque que no lo quite nadie. El abrazo a vuestra madre cada noche, aunque riñáis con ella, aunque pase lo que pase, es la que os ha dado la vida. Entonces, esa serie cúmulo de cosas que me pasaron a mí en la vida, ¿de quién fueron responsabilidad? Tuya. ¿Y a quién tengo que señalar? A ti mismo. Eso es. Entonces, por eso fue todo lo de la cárcel. ¿Cómo has aprendido a ser estoico y qué es lo que te ha despertado para ser estoico? Mira, la primera vez que leí de estoicismo fue en un libro y me salvó la vida, literalmente. Porque cuando lees un libro tenéis que pensar que cuando leéis un libro estáis teniendo una conversación con esa persona. Cuando leáis mi libro estáis conversando conmigo.
en silencio, entre nosotros dos. Entonces yo cuando leí el libro de Marco Aurelio, o de Epicteto, o de cualquiera de ellos, tenía una conversación con él, aunque no estuviera ahí, porque realmente yo estaba comunicándome con él, con el libro. Así que el estoicismo llegó a mí cuando más me hacía falta. No tuve los valores y los principios, como no tuve padres, o sea, no me lo enseñaron mis padres, no sabía por dónde tirar. Era un camino que yo no sabía por dónde ir. Al leer el estoicismo aprendí lo que eran valores, aprendí lo que era el respeto, aprendí lo que era dicotomía del control, lo que estaba bajo mi control y lo que no, ¿verdad? Lo que depende de mí, lo que no depende de mí. Y a partir de ahí es cuando dije, el estoicismo va a ser mi guía, va a ser el lobo, que contábamos del cuento, va a ser el lobo que me guíe. Y entonces empecé a fijarme que en la vida hay muchos lobos que me pueden ayudar. Y empecé a leer, a leer, a leer. Y la lectura fue la que me cambió la vida. Y fue con el estoicismo. Gracias. ¿A ti? ¿A quién le toca? Ya hemos acabado la entrevista. ¿Tenéis alguna más que os resuene? Mirad, aquí hay un detalle muy chulo que os quería enseñar, que os va a encantar. Por ejemplo, ahora ha levantado uno la mano y luego el otro también la ha levantado. ¿Cómo hay que actuar aquí? En vez de ser yo el que vaya primero, tengo que pensar en qué le puedo ayudar. Así que le voy a ceder a él, ¿verdad? Porque él no habla. Eso es, muy bien. Venga, la pregunta. ¿Cómo sobreviviste en la calle? Buena pregunta. Sobreviví, se creó en mí una semilla de supervivencia y de lucha. Y entonces, gracias al deporte, pude sobrevivir, porque hay algo que sí que he tenido, la verdad, que me ha ayudado mucho, es a no entrar en el mundo de las drogas, y no entrar en el mundo del alcohol, ni entrar en ese mundo nunca, porque si no, no estaría aquí contándolo. Como tuve el universo, el logos, me ayudó a ver que eso no era el camino, se creó en mí una semilla de lucha y entré en un gimnasio y ahí empecé a entrenar artes marciales. Y las artes marciales me ayudaron a tener disciplina y esa disciplina me ayudó a luchar. Y de la lucha empecé a trabajar como seguridad en discotecas y como escolta. Uh-huh. Vale, 2 preguntas. ¿Cómo conociste a Luis? Pues Luis y yo nos conocimos, creo que por las redes sociales, porque ya sabéis que las redes sociales tienen un doble camino, ¿verdad? Las redes sociales nos ayudan a conectar, nos ayudan a conseguir amigos y personas que puedan estar en nuestra misma línea, o no. Porque antiguamente, cuando yo tenía vuestra edad, mi ideal de superhéroe podría ser un tío, podría ser una persona que tenía unos valores y unos principios. Pero ahora parece que si en Instagram o en las redes sociales tienes muchos seguidores, puedes ser alguien importante, y eso no es así. Porque una persona puede tener miles de seguidores y no tener ni valores ni principios. Entonces, a tu pregunta, lo conocí por las redes sociales, pero también quiero dejar esto claro, que es, cuando tengáis las redes sociales, utilizarlas como hay que utilizarlas, ¿verdad? Buscar esa persona que tenga valores, principios, que viva como dice, no como parece que dice. Porque yo estoy harto de ver a personas en las redes sociales que las veo y son como un cuento. Entonces, cuando os toque las redes sociales, buscar a personas que sean interesantes y que os nutran la cabeza. Vale, y otra pregunta. ¿Cómo os conocisteis y cómo os enamorasteis? Eso se lo dejo a ella. No, cuenta tú. Pues... Mirar, hay una cosa que se llama energía yin y energía yang. La energía yin viene de las mujeres y de los hombres, y la energía yang de las mujeres y de los hombres también. Pero las mujeres tienen la energía yin más desarrollada, ¿verdad? Las mujeres son más emocionales, tienen un instinto distinto, y los hombres tienen una energía yang más desarrollada. Yo cuando de repente un día estaba en el gimnasio, yo tenía un gimnasio, y vi a Marta, y entonces su energía yin femenina estaba muy empoderada, se sentía mujer, se sentía muy mujer. Entonces yo la vi muy mujer. ¿Y para mí qué es ser muy mujer? Pues es una mujer que siente mucho respeto por su propia energía. Entonces nos miramos a los ojos y de repente yo dije, uy, esta mujer es como que me impresionó, la vi muy empoderada y ella también. Entonces le invité a tomar un café
y la conquisté haciendo el pino. Yo daba clases de hacer el pino. ¿Conocéis el pino, verdad? Sí, sí. Entonces yo hago el pino para hacer unos ejercicios. Entonces yo le dije a ella, ¿tú sabes hacer el pino? Y ella me dijo, no. Le dije, pues yo te enseñaré a hacer el pino. Y esa era mi excusa para quedar con ella los fines de semana para enseñarle el pino. Poco a poco, pues... Vale. ¿Cómo te sientes sabiendo que has podido ayudar a tanta gente? Me siento muy bien. Porque, como ya os he dicho, cuanto más ayudas a gente, más te ayudas a ti mismo. Porque es recíproco, da la vuelta. Así que me siento muy bien. Yo estoy aquí porque estoy plantando una energía muy bonita para que a vosotros, sin alguna de las palabras que os digo, tanto mía o de Marta, os pueda ayudar en algún futuro, pues bienvenido sea. Y vosotros tendréis que hacer lo mismo con los que vienen detrás. Y resume en pocas palabras cómo es ser y tener una vida de estoicos. Una vida de estoico, ¿sabéis lo que sería ser para mí? Ser una persona que afronta los problemas con entereza y con templanza. ¿Conocéis lo que es la templanza? La templanza es cuando tú estás todo rabioso, todo histérico, pero sabes mantenerte firme, sin chillar, sin gritar. Entonces, una vida de estoicismo es mantener el control de tu vida y no hacer dramas, por así decirlo. Esta es para los dos. ¿Cuál ha sido vuestro momento más estoico? Pues mira, nuestro momento más estoico, ¿lo cuento? Sí. ¿Sabes lo que es? ¿No? Sorpréndeme. Sí, eso. Pues uno de los momentos así como más estoicos y que más nos han acercado al amor, pues fue en un momento en el que yo le dije que quería ser madre a Alberto y Alberto me dijo que él no estaba por la labor. Entonces, claro, pues yo había querido toda mi vida ser mamá y Alberto, como tuvo una infancia muy complicada, pues en ningún momento pensó en ser papá, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en que expusimos esto como pareja, ¿no? Como dos personas que se quieren. Y bueno, yo lo acepté. Lo acepté porque yo sabía que Alberto es mi compañero de vida y que ya los dos somos una familia. Con lo cual comprendí que esto era algo de dos y que si uno de los dos no quería o uno de los dos no puede, pues tiene que prevalecer el amor, ¿no? Entonces, en ese momento, en vez de alejarme de él, ¿no? Pude comprender cómo se sentía él, por qué se sentía así, y en vez de alejarnos, pues nos unió más en amor, ¿no? Porque yo tomé la decisión que fuera como fuera, pues yo quería vivir una vida con Alberto. Y Alberto también, pues en su momento me supo escuchar, supo empatizar, y luego Alberto pues también lo tuvo en su reflexión personal y en un momento dado pues reflexionó, esto es muy estoico, ¿verdad? Pararse a reflexionar en lo que uno siente y lo que uno piensa, y a los pocos meses, al mes siguiente vino y me dijo: Marta, que sí que quiero ser padre, que lo he pensado mejor y se me ha movido, ¿no? Así que fue como un acto muy estoico porque los dos mantuvimos la templanza, mantuvimos el amor, la reflexión y sobre todo el respeto el uno por el otro. Y eso pues nos unió muchísimo. Así que en eso estamos, chicos. ¿Quieres añadir algo? No, está bien. ¿Sí? ¿Por qué escribiste tus dos maravillosos libros? Pues para que personas tan bonitas como tú lo leyesen. El primero fue como una... Pues estaba después de un retiro de silencio y me gustó... pues yo me siento muy conectada con el camino de la meditación y durante este retiro a mí me hablaron de Buda. Yo la vida de Buda pues ya la conocía, ¿no? Pero en ese momento, cuando acabé el retiro, pues vi que todos éramos un Buda, de alguna manera, en el sentido de que todos tenemos que romper con lo establecido,
para poder seguir nuestro propio camino, ¿no? ¿Os acordáis de esta mañana de las ovejas, ¿no? Y todo eso? Pues tenemos que seguir nuestro propio camino y desde ahí, entonces pues ahí dije, pues qué guay, ¿no? Vi la referencia entre la vida de Buda y la vida de cualquier persona y que tenía mucho que escribir sobre esto, ¿no? Y cuáles son las fases desde que uno despierta y cómo mantenerse despierto, ¿no? Cómo seguir con la práctica de meditación y crecimiento personal. Y luego el segundo pues fue porque me enamoré de un sistema de cómo enseñar meditación y el libro trata sobre eso. ¿Le dejamos a... Alberto, ¿qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Creo que lo que más me gusta, entrenar lucha, artes marciales, es lo que más me divierte. Y fijaros también en las artes marciales porque es muy bonito, porque cuando luchas con otro hombre desde el respeto y la admiración, luchas sin ir a hacer daño, ¿no? Sino por diversión. Y la segundo, leer. Lo que más me gusta es leer, porque cada vez que leo es como que crezco y aprendo. Vale. Una pregunta, Alberto. La primera vez que fuiste a la cárcel, ¿cómo te sentiste? ¿Conseguiste amigos o te sentiste solo, oscuro? Me sentí solo y oscuro. No conseguí amigos, sino todo lo contrario, sino que cuando imaginaras un sitio oscuro y un sitio que no puedes salir de ahí y que tienes que hacer todo lo que te dicen y comes fatal y duermes fatal y estás en un sitio que no sabes cuándo vas a salir, te quedas sin casa, te quedas sin amigos, te quedas sin nada en esta vida más que una maleta. Y cuando te ves así, tan solo y tan oscuro, no es nada agradable. No es nada agradable. Pero también fue el detonante, o fue la forma en la que yo vi todos los errores que había cometido. Fue como cuando te castigan, exactamente igual. Me castigaron contra la pared, a diferencia que ahí me di cuenta, y darse cuenta es el momento en el que haces, y te das cuenta de que has roto el jarrón, o te das cuenta de que el balón ha roto la ventana. Y ahí es donde me di cuenta que yo había roto muchas ventanas y que tenía que salir y volver a arreglarlas todas. Es que si no se escucha el sonidito de los deditos ahí. Sí, el sonido sale por esta parte metálica. Alberto, yo pregunta ¿dónde la compra una pulsera? ¿Dónde compré la pulsera? Sí. Bueno, como tú bien sabrás, está el templo Amritsar, el templo de oro. ¿Amritsar? Amritsar. Y tuve que viajar hasta Amritsar para entrar en el templo de oro y me quedé a dormir allí en un lugar muy bonito donde van todos los peregrinos y pasan por el templo de oro y luego limpian unas bandejas, tenemos que estar comiendo todos unidos. Y yo me quedé a dormir allí, además en un lugar muy, muy mágico, maravilloso. De hecho, los escoltas iban con tridentes, todos iban con tridentes y con espadas, ¿verdad? Y yo estuve allí un par de días aprendiendo de la cultura, aprendiendo de ellos, para venir aquí y poder luego enseñar esas cosas tan bonitas, ¿verdad? Y entonces, una vez aprendí de ellos y tuve el respeto hacia ellos, alguien me regaló esa pulsera. Y entonces me contaron que esa pulsera la tenía que llevar con mucho respeto y mucha admiración porque era una manera de respetar hacia los demás y cuidarles. Y fue muy bonito. Así que fue en Amritsar, en el Templo de Oro. Ajá. Y tuve que comer mucha comida de allí y pasear con ellos y poder hablar con ellos. Porque, como ya te he dicho antes, me encantan todas las religiones, porque las religiones son muy bonitas y hay que respetarlas a todas. Volveré a Amritsar. Tengo dos preguntas. ¿Qué aprendiste de escribir libros? O sea... Buena pregunta. Ajá. Mira, yo pienso que cuando escribes un libro no lo escribes para los demás, lo escribes para ti mismo. Porque lo primero que aprendes es sobre ti.
quién eres, qué sabes, qué quieres hablar, qué quieres comunicar. Y entonces cuando escribes aprendes muchísimo y luego aprenden los demás. Así que he aprendido muchísimo de muchas cosas solo por escribir. ¿Contestas a tu pregunta? Marta, ¿tú qué aprendiste en la meditación? Pues la meditación me ha enseñado que hay algo muy grande en nuestro interior que todos compartimos, que evoca la bondad, evoca la presencia, evoca la luz, y que todos lo tenemos en nuestro interior, y que todo el sufrimiento de la mente, todos lo sufrimos igual, y que cualquier cosa que nos cause sufrimiento en la mente, sea un pensamiento, una emoción, una situación, pues todo se puede curar con el silencio. La meditación pues me ha regalado una forma de vivir, una forma de ser, y creo que es lo más bonito que puedo hacer en este mundo, transmitir el silencio y la meditación. ¿Lo tenemos? Que por cierto, como veis, aquí hay como mucho silencio, y el silencio es como muy admirable, ¿no? Cuando hay mucho silencio se puede escuchar más, se puede aprender más, se puede enseñar más. Pero cuando hay mucho ruido, muy poco. Así que yo os invitaría a tener vuestros espacios de silencio, vuestra calma, vuestra relajación. Y si no está en vuestra casa, si no está en vuestro lugar, buscarlo, podéis encontrarlo, vuestro pequeño templo. ¿Queréis que practiquemos un poquito? Sí. Pues vamos. Pues vamos a practicar. Muchas gracias.